soy un pastor que toma muy en serio la predicación. Tan en serio que ningún mensaje que predico ah, tiene menos de por lo menos 8 horas de trabajo. Ah, Cuando comencé en el ministerio, me di cuenta que el carisma logra muchas cosas, pero a medida que fui avanzando en el ministerio, me di cuenta que el carisma sin el carácter y el temple de Dios no sirve más que para impresionar a la gente. Y lo que queremos es llevar la gente a Dios, que es impresionante, amén. Pero no he perdido esa sensibilidad del Espíritu de, a pesar de todo lo que trabaje para traer un mensaje, dejar que el Espíritu Santo sea el que haga como Él quiera. ¿Amén? Y antes de entrar al mensaje que estoy completamente seguro el Señor envió para todos nosotros, porque primero me taladró a mí, primero atravesó mi corazón y en consecuencia espero que también lo haga con ustedes. Quiero hacer dos cosas. Número uno, yo he tenido la dicha de que Dios me dé la oportunidad de adorarle por 30 años. Todavía al sol de hoy tiemblo un poco cuando escucho a alguien decir el adorador, porque lo que veo en la Escritura es tan alto con relación a eso, que prefiero pensar que Dios me dio el permiso de adorarle y quizás algún día en el cielo seré un adorador conforme a su corazón. Amén. Porque la humildad no es algo natural del ser humano, es algo que tenemos que pedirle a Jesús y luchar por mantener. Así que por eso prefiero verlo de esa manera. Ahora bien, tener 30 años adorando me permite darme cuenta con mucha facilidad cuando a Dios se le adora de verdad. Y estoy completamente convencido que esta casa adora a Dios de verdad. Pero en medio de que todos los que hoy participaron en la adoración lo están haciendo de verdad y es obvio que el Señor lo recibe, y no en vano incluso se llaman casa de adoración. Hoy quiero hacer algo muy especial. Don Ángel, si de algo estoy completamente seguro que hoy Dios ha recibido en el cielo, es su adoración. No tengo la más mínima duda, porque el mensaje que traigo, usted lo predicó con la adoración que levantó. Adorar a Dios cuando estamos bien, cuando las cosas salen bien, cuando tenemos la fuerza, el ánimo, cuando tenemos el impulso, cuando, para colmo, hablando en arameo puertorriqueño, andamos pompeados. Es muy fácil, pero adorarlo como usted lo hizo hoy, eso solo es del corazón de Dios que puede venir. Así que le agradezco me haya regalado el privilegio de ver a un verdadero adorador. Que Dios lo bendiga grandemente. Siempre la gloria es para Dios. Y lo segundo es que antes del mensaje, pues entonces mientras estaba sentado ahí, mi jefe, que me contrató hace 30 años y por más que le he querido renunciar, nunca me deja, y sabe mandar y manda muy bien. Manda también que cuando uno se desvía un poquito, él se encarga de que no haya salida para que vuelva para atrás. Me puso una serie de preguntas previas al mensaje y esas preguntas son para ustedes. Y aquí van. Usted bregue con Dios con relación a estas preguntas. Yo no tengo nada que ver con eso, solo fui el receptor. Las personas que estaban sentadas detrás de mí se dieron cuenta que saqué este aparato para escribir, porque esto no estaba en el mensaje, pero es un preámbulo al mensaje. Pregunta número 1. ¿Seguirías siendo tu Dios si no te concediese las peticiones de tu corazón? Por cierto, después de cada pregunta voy a hacer un pequeño selá, porque el selá en los salmos es una pausa para que usted medite lo que ha escuchado. Repito la pregunta número 1. ¿Seguirías siendo tu Dios si no te concediese las peticiones de tu corazón? Número 2. ¿Seguirías obedeciéndole si Él decide guardar silencio? En la generación del Dios me habló, esta pregunta es difícil. Estamos en la generación del Dios me habló.
Parece que Dios últimamente se siente solo en el cielo y ya habla demasiado en la tierra. Yo veo en el Antiguo Testamento que a los más grandes profetas de la historia Dios le habló una o dos veces en toda su vida, pero hoy estamos en la generación que Dios nos habla 24 horas al día y algo como que no cuadra, o la Biblia está mal escrita o nosotros estamos viendo mal las cosas. Pero te traigo esa pregunta: ¿seguirías obedeciéndole si Él decide guardar silencio? Una tercera pregunta que te tengo es: ¿seguirías adorándole aunque no haya ninguna manifestación? Estamos en la generación de la emocionalidad. Y queridos hermanos, yo hago música y canto desde los 5 años de edad y le puedo decir con toda franqueza que el instrumento más poderoso para manipularlo es la música. Tengamos cuidado porque hoy hay demasiado emocionalidad en el cuerpo de Cristo por causa de lo que están haciendo con la música. Pero entonces surge la pregunta: ¿seguirías adorándolo aunque no haya ninguna manifestación? Una quinta y penúltima sería: ¿seguirías determinado en seguirle aunque Él se mantenga invisible? Sigue siendo una fiesta, estamos de aniversario. De hecho, yo vine a esta casa, la primera vez que vine era flaco, tenía pelo y el pelo era negro. Ahora ya no soy flaco, no tengo pelo y el pelo se puso blanco. Así que bien que celebro estos 17 años de ustedes, ¿no? Pero tengo que hacerte la pregunta: ¿seguirías determinado en seguirle aunque Él se mantenga invisible? Y por último, y esta pregunta es pesada, de hecho me cayó el peso a mí primero y ahora se lo transmito a usted. Si ya Dios es el gran yo soy, ¿de qué sirve nuestro yo? ¿No será más sabio humillarnos ante Él? Solo estoy pues lanzando preguntas, ¿no? Usted con Dios tendrá las respuestas. Amén. Pero bueno, buenos días, amada iglesia. Es una bendición y es un honor el poder estar con ustedes en este día tan significativo, celebrando un aniversario más del trayecto que Dios ha determinado para esta casa. Y quiero agradecer sinceramente a los pastores Mayra y Joe por su hospitalidad y por la honra que me brindan al darme la oportunidad de traerles el mensaje de la palabra del Señor hoy, sabiendo yo lo importante que es exponer la palabra y la trascendencia que tiene incluso en el futuro de la gente. Muchas gracias, pastora, por darme esta inmerecida oportunidad. Amén. El tema que nos convoca no es solo un título, no es un lema. El tema que nos convoca en este aniversario es una convicción espiritual y profunda. Y yo le hago un pequeño ajustito, no porque quiera cambiar el lema del aniversario, sino porque quisiera que usted comprendiera completamente el lema del aniversario. El tema de hoy es enfocados y determinados, firmes en el llamado. Enfocados y determinados, firmes en el llamado. Y nuestro texto base está en el libro de Job, en el capítulo 23 y el versículo 13. Y le pido que lo leamos en el nombre del Señor. Dice Job 23:13. Pero él está resuelto. ¿Quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Se lo vuelvo a repetir. Pero él está resuelto. ¿Quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso
hace. Queridos hermanos, estas palabras salen de la boca de un hombre que en ese momento lo ha perdido absolutamente todo. Job está en la etapa de dolor más profundo de su vida cuando acuña estas poderosas palabras. Ha sido probado en su cuerpo, ha sido probado en su familia, ha sido probado en sus bienes, ha sido probado en su honra y ahora clama buscando a Dios, pero no logra encontrarlo. Esa es una parte muy importante del mensaje, queridos hermanos, porque, vuelvo y digo, estamos en una generación tan emocional de la iglesia que pareciera que el Dios de la Biblia decidió ya no ser como la Biblia, sino ser como nuestras emociones culturales y circunstanciales. Pero la Biblia nos sigue diciendo que uno se encuentra con Dios si Él se quiere dejar hallar. A pesar de que la Escritura dice, buscad a Dios mientras que aún puede ser hallado, el que determina si se deja hallar es Él. Job está en el momento más doloroso de toda su historia y está buscando a Dios, pero no lo encuentra. Por 40 capítulos vemos a un hombre que en su fidelidad y en su determinación de mantenerse fiel a Dios sigue buscándolo, sigue esperando, sigue anhelando, sigue enfocado y determinado, pero no lo encuentra. No sé tú, pero he aprendido en el camino que cuando Dios hace silencio, que cuando Dios se torna invisible y cuando Dios no se deja hallar, la prueba es más hermosa, porque la fe no solo se convierte en oro, sino que ese oro se convierte en incienso que le agrada a Dios. Porque el que se mantiene firme cuando no lo ve, cuando no lo escucha, cuando no lo siente, cuando no lo percibe y cuando Él decide no manifestarse, entonces ya no vive por lo que siente, sino por lo que sabe. Amén. Sin embargo, en medio de ese dolor, Job hace esta poderosa y extraordinaria afirmación. Dios está resuelto. Lo que desea su alma, eso hace. Amados, eso es entender la soberanía de Dios. Y Job no solo lo reconoce, sino que se rinde ante ella. Y es por esto, queridos hermanos, que escuche bien, la mayor sabiduría radica en atender su soberanía. A ver, ¿hay alguien aquí que le está pidiendo sabiduría a Dios? Pues la mayor sabiduría radica en atender su soberanía. Estamos en una generación donde parece que la iglesia es la que le dice a Dios ahora lo que hay que hacer. Pero queridos hermanos, el Dios de la Biblia no recibe órdenes de nadie. Si en su léxico cristiano actualizado y modernizado usted incluyó el demanda, quítelo, porque trate de meterle una demanda a Dios. Recuerde, el abogado del cielo se llama Jesús y no hay nadie que le pueda ganar una batalla. Yo veo en la Biblia, suplícale, no veo en la Biblia, demándale. Amén. Y Job lo conocía muy bien, por eso él se volvió un hombre sabio, porque la mayor sabiduría está en atender la soberanía, su soberanía, la soberanía de Dios. No es tratar de entenderlo todo, sino de someternos con fe a quien todo lo gobierna con justicia y con verdad. El día que entendamos todo lo de Dios, entonces ¿para qué hace falta Dios? El día que entendamos los misterios de Dios, entonces ¿para qué la fe? Y el día en que ya no sea por fe, entonces ¿para qué Jesús? Ahora, ¿cuántos saben que necesitaremos eternamente a Jesús? ¿Cuántos saben que necesitaremos acercarnos a Él solo por fe? ¿Y cuántos saben que el eterno es Dios? Así que entonces mejor es no tratar de entenderlo todo y someternos en todo. Amén. Porque si no, estaríamos diciendo que no hace falta todo lo que ya le mencioné. Así que, queridos hermanos, hoy vamos a considerar apenas estoy en la introducción, hoy vamos a considerar 3 verdades poderosas que nos ayudarán a mantenernos firmes en el llamado, enfocados y determinados. Número 1, el enfoque nace del conocimiento de quién es Dios. El enfoque nace del conocimiento de quién es Dios.
Número 2, la determinación brota de la sumisión a su voluntad. La determinación brota de la sumisión a su voluntad. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es que debemos estar firmes en el llamado, aunque no veamos resultados inmediatos. No sé usted, pero yo veo en la Biblia un Dios que te dice qué tienes que dejar antes de decirte a dónde tienes que ir. Pastora, yo sé que aquí no pasa porque desde que uno entra sabe que uno está aquí algo así como en el lobby del cielo o algo por el estilo, y que puros ángeles hay en este lugar y que todos están ya transfigurados. De hecho, temblé cuando entré porque dije, oh, simple mortal, morirás ante tanta santidad. Aquí no sucede, yo sé que no. Pero en los 30 años que yo tengo en el ministerio he visto tanta gente que mide a Dios por los resultados, que termina bien lejos de Dios, porque el Dios de la Biblia primero te pide entrega, luego verás los resultados que Él quiera. Que le tengo una noticia: según la Biblia, no según yo, según la Biblia, esos resultados siempre o casi siempre suelen ser distintos a lo que tú esperas. Y como usted no me cree, Abraham, padre de la fe, así comenzó la fe. Abraham, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. ¿Dónde está el peso? Deja. Un día te mostraré. Por cierto, Abraham, dice la Escritura, caminó en la tierra prometida sin saber que andaba en ella. Si Abraham fuera un cristiano contemporáneo del siglo XXI, se hubiera rebelado a Dios, hubiera renegado de Él y hubiera vuelto a los dioses paganos porque no veía resultados. Caminó toda su vida en la misma tierra que Dios prometió, pero que él nunca iba a poseer, porque es de Dios, no de Abraham. Diga conmigo, Él es el Dios de las promesas. Escuche, son sus promesas. Diga, son sus promesas. Entonces, si son de Él, porque usted quiere resultados para usted. De hecho, ese no es el mensaje, así que pastora me va a tener que invitar otra vez. No, es broma. Ese no es el mensaje, pero como preámbulo a todo lo que vamos a hablar hoy. Dios en la Biblia solo tiene 4 promesas. Todas las demás nos las hemos inventado nosotros. En la Biblia solo hay 4 promesas. 2 están cumplidas y 2, una se está cumpliendo y la otra está por cumplirse. No hay más. Usted puede exprimir toda la Biblia y se va a encontrar solo 4 promesas. La promesa de un redentor, que es el Señor Jesucristo. La promesa de la salvación, que es a través del Señor Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo viniendo a llenarnos de Dios para que pudiéramos caminar este trayecto. Y por último, la promesa del retorno de Cristo. Todo lo demás es invento nuestro. No, Él no te prometió una casa, Él no te prometió un carro, Él no te prometió un novio, Él no te prometió un esposo millonario, Él no te prometió que tu esposa solo va a hablar 100 palabras al día. Nada de eso te lo prometió el Señor. Esos son inventos nuestros, de nosotros los predicadores, queriendo emocionarte un poco más. Pero lo que Dios ha prometido de verdad, lo ha cumplido. 3 de ellas ya están cumplidas. Una está en la ejecución de su cumplimiento. Y la última pronto se cumplirá. Denle un aplauso al Señor. Así que hoy vamos a hablar de estos 3 puntos. El enfoque nace del conocimiento de quién es Dios. La determinación brota de la sumisión a su voluntad y debemos estar firmes en el llamado, aunque no veamos resultados inmediatos. Pero lo quiero pedir que si usted se puede poner de pie, se ponga conmigo y vamos a orar, porque para este mensaje, a pesar de lo simple que va a ser, vamos a necesitar mucha rendición. Padre, en el nombre de Jesús, en este día especial te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Te pedimos que ministres nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento
que renueves el espíritu de nuestro entendimiento y que nos afirmes en tu voluntad. Señor, te pido que esta palabra no sea solo escuchada, sino que sea recibida con reverencia y con convicción. Haznos hoy más sabios conforme a la verdadera fuente de la sabiduría y no solo por conocimiento terrenal. Esa sabiduría que no se rinde al conocimiento, sino que viene por obediencia a tu soberanía. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu palabra sea hoy una espada, que tu palabra no sea un instrumento de motivación, sino una espada que hace una cirugía interna que provoca transformación. Te pido, Dios del cielo, que uses mis labios. No tengo absolutamente nada que darle a tu pueblo que pueda en verdad provocar transformación trascendental y espiritual. Pero si tu espíritu usa a este vaso de barro, entonces tu palabra tiene ese poder. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voltéate a la persona que tiene a la par antes de sentarte y dile: el mensaje de hoy es para mí, así que por favor no me distraigas. Puede sentarse, querido hermano. Le pido con la mayor sencillez de corazón que pudiera tener en este momento, que no se distraiga, por favor, hermano. Estamos en un tiempo en el que hay demasiada distracción, y la grandeza que uno ve de Dios en los hombres de la Biblia era lo enfocado que estaban, y no es una coincidencia que es nuestro tema de este aniversario. Amén. Así que vamos a entrar al primer punto. El enfoque nace del conocimiento de quién es Dios. Repítalo conmigo. El enfoque nace del conocimiento de quién es Dios. Ok, Job no entiende a Dios en este momento en el que le está diciendo eso. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros veamos el contexto de todo en la Escritura. Pareciera que Job está expresando una palabra que viene de un entendimiento tan profundo que es casi algo así como que un genio celestial. Pero nada que ver. En ese momento Job no entiende a Dios y no entiende lo que está pasando. Pero escuche, no se desenfoca. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque su enfoque no dependía de lo que veía, sino de lo que sabía. Diga conmigo, el enfoque no depende de lo que veo, sino de lo que sé. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de la salud? ¿Cuántos saben que es el Dios de la sanidad? ¿Y cuántos saben que Él sana cuando Él quiere y donde Él quiere? Así que a veces nos sana cuando entramos por las puertas del paraíso, a veces nos sana cuando estamos aquí en la tierra, pero Él es el soberano, Él decide cómo. Job no lo entendía, estaba sumamente enfermo, no entendía lo que estaba pasando, no entendía lo que Dios estaba haciendo, no entendía absolutamente nada, estaba sufriendo el dolor más terrible que ser humano alguno puede sufrir. Había perdido no un hijo, todos sus hijos en un solo día, que por cierto fue el mismo día en que perdió todos sus bienes, en que perdió todos sus criados, en que perdió toda su dignidad, y en el que sus amigos que antes lo admiraban, ahora venían a hablarle una serie de disparates tan grandes que tuvieron que ser reprendidos por Dios, y Dios tuvo que pedirle a Job: ora por ellos para que no los mate. De tantas tonterías que le vinieron a decir, los mismos que un día los respetaban, ahora se burlaban de él. Qué cosa impresionante. Entonces él no entendía nada, pero se mantenía firme, no se desenfocaba. ¿Por qué? Porque su fe no estaba solamente sostenida por lo que había visto, sino que estaba sostenida por lo que había conocido. Él sabe que el Redentor vive. ¿Cree usted que son en vano sus palabras? Yo sé que mi Redentor vive. Él no dijo yo creo que mi Redentor vive. Él no dijo estoy viendo a ver si mi Redentor vive. Él no dijo las circunstancias me hacen pensar que tal vez mi Redentor vive. Él dijo yo sé que mi Redentor vive.
Y por eso la determinación de Job era en función de lo que él sabía, no de lo que él veía. En el versículo 10, Job había dicho: Él conoce el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré como el oro. Mire, querido hermano, uno en 30 años aprende un poquito, ve muchas cosas, conoce mucha gente, y mucha de la gente que conozco o he conocido en estos 30 años, que son grandes siervos de Dios, en una circunstancia así, hace ratos que salieron corriendo. Porque nos gusta hablar de la prueba cuando es en otro. Nos gusta ver a un Dios que prueba para producir fe como el oro. Pero si está probando a otro, y yo solamente soy testigo de que es cierto que Dios lo hace. Pero cuando Dios decide que al que va a trabajar es a ti, ahí es que vamos a saber en quién has creído o en qué has creído. Querido hermano, la diferencia entre quién he creído y qué he creído, es abismal. Literalmente es tan lejano como el cielo de la tierra. Porque yo puedo creer en un qué que no lo incluya él. Y esa es la fe que la mayoría de los cristianos tienen hoy. Un qué he creído, no en un a quién le he creído. Y la prueba del qué he creído es que, como dije al principio, aquí no sucede, solamente allá en las iglesias que estamos en la tierra todavía. Ustedes miren todos los escalones que hay que subir. Eso es casi la escalera al cielo, hermano. Pero la cantidad de gente que dura un romance de 2-3 años con el Señor, porque está con esta emoción de que está viendo el mover de Dios por primera vez en su vida, pero después viene la lista de peticiones, y cuando las peticiones no son concedidas, se van. Y los que comenzaron cantando aleluya, Cristo, aleluya, esta noche van a cantar Titi dijo que sí, o qué sé yo qué es lo que dice la cosa esa. Usted sabe la cantidad de cristianos que compraron boletas para el evento ese, que debería ser, en vez de un orgullo, debería ser una vergüenza para Puerto Rico. Pero ¿sabe por qué es? Porque no es lo mismo que creer en un qué que creerle a quién. Porque aunque no haga él el qué, él sigue siendo Dios. Y eso era lo que Job había entendido. Él está resuelto. Lo que desea su alma, eso hace. Con esas palabras Job estaba diciendo: mire, querido hermano, no sé qué está haciendo. Lo que sé es que él lo hace bien. Aunque en el proceso el que salga raspado sea yo. Queridos hermanos, Dios conoce a Dios. No solo conoce sobre Dios, sino que Dios se había dado a conocer a Job porque Job estaba interesado en conocerle a él. Lo increíble del caso, que es el mismo hombre que ya al final del libro dice: conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo entender, no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, pues de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta? El conocer a Dios es un tema progresivo. Y si yo me quedo en las cosas de Dios, me pierdo al Dios de las cosas. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Por eso no avanzamos como debemos avanzar. Por eso no nos determinamos como nos debemos determinar. Por eso no estamos en la avanzada que se supone que sea la iglesia. Un ejército indetenible que por donde pasa se adueña de todo. ¿Sabe por qué? Porque hemos seguido a las cosas de Dios más que al Dios de las cosas. Hermano, no me mire mal ni se enoje conmigo. Usted estuvo al cielo y peleó con Job. Yo solo le estoy diciendo lo que él dijo. En Isaías 46, Isaías 46, perdón, en el versículo 10 dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré.
Otro Selah para que lo medite. Mi propósito será establecido y todo lo que quiere. ¿Qué? Oh, entonces ya no se trata tanto de qué quiero yo, sino de qué quiere Él. ¿Le puedo dar un consejo que usted no me pidió, pero que es mi trabajo dárselo? Bueno, como no quiso, voy a seguir. En Isaías 46. Ok. Yo sé que la Biblia dice pedid y se os dará. Pero el consejo de toda la Biblia es pida menos y búsquelo más. ¿Aló? Pida menos y búsquelo más. Porque de tanto pedir, llega un momento que todo nuestro ser solo está lleno de nuestros deseos. Pero Él está diciendo que su propósito ha sido establecido y que Él hará que se realice como Él quiere que se realice. Yo soñaba con ser cantante. Y usted dirá, pastor, pero usted es cantante. No. Otra cosa. Yo soñaba con éxito musical. Y Dios sabía que si me daba eso me le iba a echar a perder. Y Dios dijo, como mi propósito está establecido, habrá un espacio ahí en Vega Baja, Puerto Rico, y mándenme al muchacho ese para que no se me pierdan, pero échenle raíces ahí en una iglesia local. Y para colmo, ponlo con un montón de gente quejumbrosa como la que tuvo Moisés, para que él baje el orgullo y aprenda a someterse a mi voluntad. 24 años después le doy gracias a Dios por no haber complacido el deseo de mi corazón, porque hoy yo fuera uno de los tantos ídolos cristianos evangélicos que cantan y que la gente hoy adora. Es triste ver que lo mismo que usted hace cada domingo en su iglesia, que no necesita más que hacerlo todos los días en su casa, ahora hagamos filas en coliseos pagando boletas caras para ir simplemente a contemplar a un tipo o una tipa que canta. Qué triste. No me imagino a Job en la fila del Choliseo para ver a su cantante favorito. No me lo imagino. Yo me lo imagino de rodilla ante la presencia de Dios, diciéndole, Señor, cuida de mis hijos. Si mis hijos están por pecar, guárdalos, Señor. Y mire cuál fue la respuesta. Como Dios sí sabía quién eran los hijitos de Dios, los hijitos de Job, le dijo, no te preocupes, mi hijo, te voy a complacer. Baltó un viento recio y le evitó pecar a los niños. Tenga cuidado, querido hermano. Sí, dice pedid y se os dará, pero mejor es buscarlo a Él, para que cuando Él envíe la respuesta que Él quiere dar, porque Él hará como Él quiere, usted esté listo para seguirlo adorando. ¿Aló? En un mismo día, Job recibió las peores noticias que un ser humano puede recibir. Y la Biblia dice que inmediatamente su primera reacción es que se tiró al suelo y adoró. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo conozco muy bien, queridos hermanos, he estado en muchas de esas plataformas, veo lo que pasa tras el telón que ustedes nos ven. La mayoría de los que hoy dicen ser adoradores y se han convertido en celebridades, estrellas que están saqueando a la iglesia y haciéndose ricos y viviendo ricos y de vida de ricos y famosos y mostrándolo en sus redes sociales. Si tuvieran que vivir, no todo, no, un 1% de lo que Job vivió, no adorarían a Dios. Por eso, ¿qué mejor ejemplo podemos tener de lo que es determinación y enfoque que la vida de un hombre que perdiéndolo todo en un solo día, ese mismo día adoró a Dios? Amén. Y vuelvo y les repito, Isaías 46, versículo 10 lo dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Hermanos queridos, nuestro enfoque no puede depender de las circunstancias. Tu enfoque tiene que anclarse en quién
es Dios en su persona, en lo que Él ha dicho. Pero no es lo que te dijo un día entrando por la puerta, porque ese día había un profeta, que hoy hay más profetas que lo que habían en la Biblia. No. Es lo que Él dijo en la única palabra profética segura que hay y existirá por siempre, la Biblia. Y lo que Él dijo ahí, eso sí que es seguro. Cualquier otra cosa que te dijeron después que se cerró el canon, bueno, habría que ver si de verdad se va a cumplir. Y aunque se cumpliera, recuerda, en la Basílica de la Virgen de la Guadalupe también se cumplen deseos. Y no tienen que ver con Dios. Amén. Hermanos queridos, nuestro enfoque no puede depender, le vuelvo a decir, de las circunstancias, sino de quién es Él. Cuando todo a tu alrededor se vuelve confuso, cuando no entiendes lo que está ocurriendo, ahí es donde se activa la verdadera sabiduría. Y le vuelvo a decir, queridos hermanos, que la mayor sabiduría radica en atender su soberanía. No es encontrar explicaciones de lo que está sucediendo, sino confiar en la voluntad del que lo está permitiendo. Amén. Queridos hermanos, ya basta del mensaje triunfalista que se tiene hoy en las iglesias que dicen ser cristianas por toda la tierra. Ya basta de un mensaje que no se puede sostener con la escritura sin manipular los versículos bíblicos. Tenemos que regresar a la verdad de la escritura. Le di un consejo que usted no me pidió, pero es mi trabajo darle. Ahora le quiere que le dé una clave que no me pidió, pero es mi trabajo dársela. Cuando usted ve a un ministro de Dios, diga conmigo, ministro de Dios. Diga, ministro de Dios, que el mundo lo aplaude mucho, vírese, salga corriendo, que ahí hay problema y el problema es serio. Porque según Jesús, nosotros se supone que seamos perseguidos, menospreciados, odiados y que incluso quieran nuestra muerte. Así que si el mundo me estuviera aplaudiendo, yo estuviera en un cuarto llorando, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que el mundo no me aborrece? Esa es la Biblia. Lo otro es otro evangelio. Y Pablo dijo, si vienen con otro evangelio, así sea yo que lo traiga, le dijo a sus discípulos, maldito sea. Queridos hermanos, no se trata de lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y la mayor sabiduría está en atender su soberanía. El segundo punto de mi mensaje de hoy es que la determinación brota de la sumisión a su voluntad. Job no tenía claridad, pero tenía rendición. Usted debería anotar eso, hermano. Y si no tiene con qué anotar y están grabando ese mensaje, yo les recomiendo que usted como que lo vea unas 10 veces para que le meta al corazón. Amén. Job no tenía claridad, pero tenía rendición. No peleaba con Dios, se rendía ante Él. En el capítulo 13, versículo 15, Job había dicho, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¡Wow! No se parece en nada a lo que estamos viendo hoy. Dios está conmigo, así que nada me detiene. ¿En serio? ¿En serio? Pregúntenle a Isaías, pregúntenle a Elías, pregúntenle a Daniel, pregúntenle a los 12 apóstoles, incluyendo el traidor. Y todos le van a decir, no, mijo, no funciona así. No funciona así. Al que nadie detiene es a Él. Pero muchas veces Él va a usar circunstancias, personas y hasta persecución para detenerte a ti porque vas por el camino equivocado. Queridos hermanos, está claro. Esta es la actitud de una persona que en verdad está enfocado y que en verdad está determinado. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Porque Job había conocido al Dios de la vida, no de la muerte. Y él sabía que aún después de deshecha su piel, iba a ver a Dios. Denle un aplauso al Señor.
Eso lo dice un alma sometida, queridos hermanos. Una voluntad doblegada, pero no destruida. Un espíritu herido, pero no rebelde. Y Jesús mismo es el modelo supremo de que esta se supone sea la actitud de una persona verdaderamente enfocada y verdaderamente determinada en seguir el camino del Señor. Lucas capítulo 22, verso 42 dice que Jesús estaba orando y oró de esta manera: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga conmigo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Según el evangelio distorsionado que se predica hoy por muchos lugares, no aquí, por muchos lugares, Jesús está orando erróneamente. Porque según el evangelio distorsionado que se predica hoy, usted le demanda a Dios, usted reta a Dios, y Dios tiene que hacer lo que nosotros hemos determinado. ¿En serio? Qué triste sería llegar al 2025 y darnos cuenta que según Lucas 22, 42, entonces, comparado con el evangelio distorsionado de hoy, Jesús no sabía orar. ¿Cómo creer en un Cristo que no sabe orar? ¿Cómo seguir a un maestro que no sabe orar? ¿Cómo confiar en uno que dice ser victorioso, pero ni siquiera sabe orar? Porque eso es lo que el evangelio de hoy, por muchos lugares, nos está corrompiendo la verdad. Hemos cambiado determinación por obstinación. Qué peligro, pastora. Ser determinado no tiene nada que ver con ser obstinado. Ser obstinado es que se haga mi voluntad, Padre. Y ahí después vemos cómo es la tuya. Pero ser determinado es orar como se ora, a la manera de Cristo. Pero Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Mire, si usted dura 2 horas orando y algo parecido a eso no hay en esas 2 horas de oración, perdió el tiempo. Porque todos nosotros creemos saber la voluntad de Dios. Pero su único hijo, yo no sé si esta noticia a usted le va a gustar, aunque se supone que la sepa, pero no sé si le va a gustar. Dios no tiene muchos hijos, tiene uno. Disculpe. La razón por la cual su único hijo tuvo que poner su sangre es porque si le hacen una prueba de ADN sanguínea a usted, encuentran un pecador, y Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene un hijo santo, puro, inmaculado. Y por gracia, Él convenció al Padre que nos adoptara. Así que, queridos hermanos, jamás el Padre va a cambiar la esencia de su unigénito porque se enamoró de los hijos adoptados. Yo escuché perdón, Señor, perdón. Es que iba a decir una loca, no, una hermana bien loca decir un día: la ansiedad de Dios es que lo adoremos. Pastor, ¿usted se imagina a Dios ansioso? ¿Usted se imagina a Dios ansioso? ¿Usted se imagina a Dios? Pedro, guarda las llaves, que no entre nadie. No, Miguel, mata a todo el mundo, que me van a destruir el reino. Jesús, escóndete, mijito, para que no te maten otra vez. ¿En serio? Ese es el Dios de esta generación. Ese es el Dios del nuevo ministerio que predica otro evangelio utilizando la Biblia. Pero no es el verdadero evangelio. Para tú ser determinado, para tú estar enfocado, para tú poder caminar en avanzada y cumplir el propósito de Dios, tienes primero que ofrendarle tu voluntad a Dios.
La mayor ofrenda que se le puede dar a Dios, de todas, no son $1000. Ay Dios, hermano, ¿quién va a sorprender a Dios con dinero? Dios no es el dueño del oro y la plata solamente. Sí, como no, yo sé que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Pero antes de decir que es el dueño del oro y la plata, dice ¿por qué es el dueño del oro y la plata? ¿Sabe por qué? Porque Él hizo el oro, hizo la plata. Entonces dije, nosotros sorprendiendo a Dios. En serio. Yo he oído locos decir, sorprenda a Dios con una ofrenda que le duela. ¿A que le duela a quién? ¿A usted o a Dios? Pero sí hay una ofrenda. Sí hay una sola ofrenda. La única que en verdad hace que Dios en su trono se llene de gozo. Una sola ofrenda que hace que tú en verdad seas agradable a Dios. ¿Y sabes cuál es? Ofrendar el libre albedrío. Eso es lo que el Hijo, el único Hijo de Dios, está haciendo. Y por eso Job en el Antiguo Testamento es una figura tan poderosa para la iglesia de hoy. Porque hizo exactamente lo mismo que el Hijo hizo antes que el Hijo lo hiciera. ¡Aleluya! Ahora, ¿eso lo hace más grande que el Hijo? No. Lo que pasa es que, querido hermano, el Espíritu Santo no descendió a la tierra solamente en el día del Pentecostés. En Génesis 1, verso 1, ya el Espíritu Santo estaba en la tierra. Así que este emocionalismo que tenemos hoy con la unción, hermano, lea la Biblia, por favor, estudie la Biblia y déjese de estar escuchando palabritas que emocionan. El Espíritu Santo viene operando desde hace todos los años de la existencia de la tierra. De hecho, hasta cantamos tanto disparate hoy, pidiéndole que venga alguien que está. Es como que yo le diga a usted, pastora, ven, pastora, ven, pastora, ven, pero no está ahí. O sea que si yo necesito pedirle al Espíritu Santo que venga es porque no lo tengo. Y si no lo tengo, estoy feo para la foto, hermano. Bien feo, ni con maquillaje, ni con filtro de eso que lo ponen flaco a uno. No salgo bien en la foto. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. ¿Tú quieres en verdad conmover el corazón de mi Padre? Ofréndale tu libertad. Ofréndale tu capacidad de tomar decisiones. Ofréndale tu conocimiento. Ofréndale todo. Y dile, aunque esto es lo que a mí me gustaría, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, porque yo no sé lo que me conviene. Yo he escuchado gente decir, aquí no. Yo siento que mi tiempo en el ministerio ha terminado. ¿En serio? Oh, qué bonito. Dios cambió. Ahora Dios dice, si pones la mano en el arado y de repente siente que lo tiene que soltar, suéltalo, no te preocupes, mijo. Que yo te amo tanto que tú haces lo que te da la gana y yo lo arreglo, no te apures, mando otro Cristo que muera por ti con tal de que te salve. No funciona así, hermano. Lo que aprendió Job, por lo cual fue determinado, es porque se lo inspiró el Espíritu Santo y luego Jesús vino a certificar que es la única manera de caminar enfocado, de caminar determinado, de caminar en avanzada y ser como un ejército de Dios en la tierra, rindiendo la voluntad. Qué fácil es adorar a Dios el día que te dicen, sí, mucho gusto, me habla el señor Sigberto García. Por cierto, yo me llamo Sigberto García, no me llamo Poche. Me habla el señor Sigberto García. Sí, soy yo. Sí, le habla el abogado Celestial para decirle que usted tiene un tío que usted no conocía y que vivía aquí en Bruselas y le acaba de dejar una herencia de $15 millones. No, ahí dice alaba cualquiera. Ahí el aleluya, hermano, lo escuchan en Ponce y yo vivo en Dorado.
Pero si la llamada es, ¿usted es Silberto García? Sí, tenemos aquí un detalle de que usted aparece con una deuda de 15 millones de dólares y la tiene que pagar en los próximos 15 días. La mayoría de la gente, entonces su oración sería: Padre, ¿por qué me has abandonado? Queridos hermanos, si de verdad queremos estar determinados, si de verdad queremos estar enfocados, si de verdad queremos caminar en el propósito de Dios, que es caminar en avanzada, tenemos que aprender a renunciar. La grandeza de un hombre o una mujer de Dios no se mide por la cantidad de cosas que Dios le ha dado, sino por la cantidad de los que Él se ha despojado para dárselo a Dios. Y no estoy hablando de traer ofrendas al altar, estoy hablando de tu carácter, estoy hablando de tu voluntad, estoy hablando de tus gustos, estoy hablando de tus preferencias, estoy hablando de tu manera de ser, de pensar, de tu cultura, porque tú no eres puertorriqueño, tú eres celestial. Por eso a mí no me mueve que alguien me engañe tratando de levantar la puertorriqueñidad para meter toda su vulgaridad, porque yo soy celestial, no soy caribeño. Nací en el Caribe, pero sigue siendo extranjero. Estoy de paso. Cuando usted, hermana, ¿dónde que usted va a viajar? Que por cierto, qué lindo que la gente se despida de la iglesia de la manera correcta, siendo bendecido y con el altar abierto y con la iglesia diciéndole: esta es tu casa, porque es Dios que hace cosas. ¿Para dónde que usted va? ¿Va directo o con escala? Directo. Ah, ok. Pues entonces usted sí se puede bajar en Massachusetts y decir que aquí es. Pero cuando uno va con escala, usted se imagina de que usted va para Los Ángeles con escala en Miami, y ahí en Miami dice: no, yo de aquí no me voy porque esta es mi casa. Querido hermano, nosotros estamos de escala aquí. Sí, está larga la escala, yo lo sé. Pero esta no es nuestra casa. Este no es nuestro lugar. Esta no es nuestra cultura. Esta no es nuestra identidad. Esta no es nuestra forma de ser y de pensar. Ni siquiera este es nuestro cuerpo. Y ni siquiera es nuestro nombre. Su nombre está en una piedrecita blanca que si usted no logra llegar allá, nunca va a tener una identidad clara. Porque la identidad en Cristo se obtiene por fe aquí, pero se completa allá cuando te entreguen tu nombre en una piedra blanca. No se deje distraer por otro evangelio que se predica en muchos lugares. Y por último, el tercer punto. Bueno, déjeme decirle esto que es importante. Aunque duela, aunque parezca un injusto, aunque el camino se alargue, una iglesia determinada no es la que se emociona, es la que se somete. Yo lo pondría en la pared. De hecho, lo voy a poner allá. Una iglesia determinada no es la que se emociona, es la que se somete. Queridos hermanos, un hombre y una mujer sabio es aquel que dice: Señor, lo que tú deseas, eso yo quiero. Lo que tú decidas, eso yo haré. ¿Cuánto quiere que Dios conceda las peticiones de su corazón? ¿Sabe cómo funciona? Antes de pedir que sean concedidas las peticiones del corazón, hay que deleitarse en Dios. Y cuando tú miras la palabra deleitarse, tienes que ir obligatoriamente a los Salmos y a varias porciones del Antiguo Testamento donde te dice: deleítate en obedecer a Dios. Así que cuando yo digo: Señor, concede las peticiones de mi corazón, yo no le estoy diciendo: compláceme mis deseos. Yo le estoy diciendo: pon tus deseos en mi corazón. Eso es conceder. Cuando yo vengo y tomo esto y se lo entrego y le digo: le concedo esto, yo le estoy dando. Soy yo que se lo estoy dando. De otra manera, como se ha entendido en este evangelio distorsionado de estos tiempos, es: compláceme. Señor, yo quiero el teléfono satelital que nadie tiene. Y entonces viene Dios y te trae tu telefonito satelital. No funciona así. Como funciona es: yo te concedo. ¿Qué tú necesitas? Un teléfono, tranquilo. Yo te doy el que yo quiero, no el que tú quieres. Yo te doy el que tú puedes pagar, no el que a ti se te antoja. ¿Sabe la gente que yo he conocido con Dios me bendijo con una casa que ahora está ahogado pagándola porque está hasta el crédito desbaratado y está con deuda hasta el cuello y sigue diciendo que fue una bendición de Dios? En serio, eso fue un antojo tuyo, hermano.
¿Cómo vamos a ser una iglesia determinada si no hemos comenzado con el principio, que es rendir la voluntad? Miren, no estoy tratando de tirarle un toallazo a sus pastores. Estoy diciéndole la verdad. El trabajo más difícil del mundo es ser pastor. Todo el mundo cree que Dios le habla. Y uno viene y dice lo que la palabra dice. Y no aquí, vuelvo y digo, esto es el lobby del cielo. Y la gente sale por ahí diciendo, no, yo lo que creo, yo lo que pienso, yo leí en la Biblia, en serio. Si el mensaje que predicamos es un mensaje contextual, ¿qué quiere decir un mensaje contextual? Que yo no cogí un versículo de pretexto para decir lo que yo quiero, sino que yo fui por toda la Biblia buscando lo que Dios dice. Si ese es el mensaje que te prediqué, no hay manera de rebatirlo porque es el mensaje de Dios. Y de la única manera que vamos a ser una iglesia enfocada, determinada, que camina en avanzada, o sea, que camina como un ejército, es que todo el mundo se alinea al capitán. Y cuando él dice, derecha, 3, gira a la derecha, izquierda, gira a la izquierda, media vuelta, da media vuelta, aunque no sepa por qué lo está haciendo, pero hay que hacerlo. El apóstol Pedro era pescador, Jesús era carpintero, los carpinteros no saben de pesca, los pescadores saben de pesca, pero Jesús le dijo, tira la red, y él le dijo, mira, yo he tirado toda la noche y no hay nada, pero porque tú lo has dicho, lo voy a hacer, y fue la pesca más milagrosa de la historia. Querido hermano, ser obediente es ser determinante y determinado. De lo contrario, solo soy un obstinado que quiero usar la iglesia como un escalón para mi propio triunfo. El triunfo de la iglesia ya está, hermano. ¿Cuánto esperan la lluvia tardía? Levante la mano todo el que espera la lluvia tardía. Pues yo no sé qué está esperando, porque la lluvia tardía se llama Jesús y ya llegó. Ese es el problema. El emocionalismo religioso de hoy es: la lluvia tardía llegará y esta tierra será del Señor. En serio, y la Biblia no dice que es de Él. Yo no entiendo. Dios es bipolar, hermana. Porque Él dice en la Biblia, la tierra, el mundo, su plenitud y los que en Él habitan son míos. Y ahora aparecen dos locos diciendo que porque llegará la lluvia tardía a Puerto Rico será del Señor. Mire, caballero, si usted me está viendo en el video, Puerto Rico ya es del Señor. Y lo que está pasando en Puerto Rico, solo su dueño lo está permitiendo. Preguntémonos por qué. Eso es lo que hay que preguntar. ¿En qué estamos fallando? Que no somos una iglesia de avanzada y lo que está avanzando es las tinieblas. Pastora, yo espero que usted me siga teniendo cariño después de este mensaje. Pero basta de un triunfalismo tonto al cual hemos llamado cristianismo. Y basta de un mensaje que se sale de la Biblia, aunque usemos la Biblia para predicarlo. Queridos hermanos, el tercer punto es que tenemos que estar firmes en el llamado, aunque no veamos resultados inmediatos. Josué tomó la tierra prometida. No se lo voy a decir yo porque usted algo tiene que hacer, haga su tarea, vaya a la Biblia, lea. Pero cuente cuántas generaciones hay desde Abraham hasta Josué. Y métale a generaciones o de 40 o de 70 años. Métale lápiz. Abraham, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Y según nosotros vamos a llegar y vamos a hacer el cheche de la película. ¿Aló? Y resulta que pasa una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 10 generaciones, 14 generaciones. Y por fin se cumple lo que le dijeron a Abraham. Y el tipo está más muerto, hermano, que un sapo aplastado en la carretera. Querido hermano, el propósito de Dios es de Dios, no es suyo. Dios lo usa a usted para que su propósito se cumpla. Pero como es de Él, Él sabe cuándo lo va a cumplir. Aunque usted ya está muerto después de que hace 100 años se lo dijo a usted. Amén.
Isaías profetizó la venida del Mesías. 700 años. La generación de Isaías, ¿sabe cómo estaba el todo? Se acabó la tiranía, se acabó el que haya un gobierno corrupto que nos esté gobernando otro imperio. Volveremos a ser el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque vendrá el Mesías. Se murieron todos y no vino el Mesías, porque tenía que venir cuando el Dios de Abraham determinara que era el tiempo de su venida. Y en el proceso usted y yo teníamos que estar determinados, enfocados, caminando en avanzada para que su propósito se cumpla. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y sabes por qué la gente ya no lo espera? Porque nosotros dejamos de esperarlo. Porque la iglesia de hoy quiere el reino aquí y ahora, quiere beneficios terrenales y ya no anhela su venida. Ya no hay ardor por su venida. Y la mejor prueba de que ya no hay ardor por su venida es que hemos perdido la santidad. Queridos hermanos, a Dios no lo vamos a ver por cuánto hagamos para Él. A Dios lo vamos a ver a través de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Job no estaba viendo resultados. Lo único que veía era pérdida, silencio, aflicción, dolor, vergüenza. Sin embargo, no se movió de su fe. Permaneció firme, determinado y enfocado, puesta la mirada en la persona que lo tenía que poner. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios no abandona lo que empieza. Dios no cambia su voluntad porque a nosotros nos duela. Dios no se frustra, tampoco improvisa. Dios es firme, permanente. Y el Dios que dijo amén no retrocede en ese amén. Estás firmes en el llamado, es decir, no me voy a dejar mover por la falta de frutos. No me voy a desviar por la presión externa. No voy a renunciar porque no entienda el proceso. Me mantendré confiando y esperando. Y como dijo Job, y aunque Dios me mate, sé que lo voy a ver. ¿Me pueden ayudar en el piano, por favor? Job no tenía respuestas, pero tenía una certeza. Dios estaba resuelto. Y eso para Job era suficiente. Yo quisiera que hoy ese texto que el Señor puso en el corazón de sus pastores fuera el lema de este año. Literalmente sea como cuando al ganado le marcan con fuego la piel. Quede marcado en su corazón. Dios está resuelto y Él va a ser como Él ha determinado. Toca el círculo armónico que tú quieras, no hay problema, y solo mantente en él, por favor. Que no sea melódico, sino armónico. Ya vas a entender por qué. Casa de adoración, llama de fuego. Permanezcan firmes en el llamado. Sean un pueblo enfocado, determinado, rendido, obediente. No porque tengan fuerzas propias, sino porque se dediquen a conocer quién es Dios. Y de ahí vendrá su fuerza. Y entonces, cuando Él haga lo que Él desea, se darán cuenta que lo que Él hizo también se volvió el deseo de ustedes. Cierren sus ojitos. Haz como quieras, Señor, cuando quieras, Señor, porque quieres. Hazlo conmigo, Señor, como quieras, Señor, porque quieres. Me rindo a ti.
Haz como quieras, Señor, cuando quieras, Señor, con quien quieras, Señor, porque quieres. Hazlo conmigo, Señor, como quieras, Señor, cuando quieras, Señor, porque quieres. Tan solo me rindo a ti. Yo tan solo me rindo a ti. Y haz como quieras, Señor, cuando quieras, Señor, con quien quieras, Señor, porque quieres. Y mientras tanto me rindo a ti. Y nace a la Nuestro hermano Ángel dijo al principio una frase que parecía jocosa, pero que yo la tomé con mucha seriedad. Cumplimos 17 años, estamos llegando a la mayoría de edad, ya estamos más cerca. Un pueblo determinado necesita ser un pueblo sabio, primero. Y la mayor sabiduría está en atender la soberanía de Dios. Por eso un pueblo que para ser determinado necesita primero ser un pueblo sabio. Antes tiene que ser un pueblo rendido y humillado. Y esa rendición y esa humillación nos lleva a la madurez. Sé que el llamado que voy a hacer es difícil, es complejo. Y apenas tengo, bueno, yo creo que ya ni tengo tiempo porque creo que me pasé. Así que no tengo tiempo para tratar de convencerlo de que usted reaccione. Es asunto de usted con Dios. Pero si así como fue conmigo cuando lo recibí el mensaje para traérselo a usted, pastora, yo ayer, antes de yo predicar un mensaje, lo leo unas 40 veces, lo escucho en audio otras 20 veces y lo predico a la pared, apegado al bosquejo, aunque aquí ya es otra libertad. Pero cuando terminé todo el proceso de llenarme del mensaje para poderlo traer, tuve que llamar a mi esposa y a mi hija y pedirles perdón por muchas cosas en las que yo pensaba que era determinado, pero que entendí que el cansancio, los años de lucha, los quebrantos de salud y los años que no perdonan me habían hecho menguar, y el nivel de ejemplo que se supone fuera para ellas no es que había descendido, pero es igual la falta cuando no ha crecido. Tenía el mismo nivel de ejemplo en los últimos años y necesito un paso más al frente. Por eso el primero en pasar al frente a humillarse delante de Dios fui yo ayer. Y te invito, si este mensaje ha sido una espada atravesando tu corazón y has entendido hoy no porque el predicador invitado vino, sino porque el Espíritu Santo envió una palabra, que has dejado de crecer, que has dejado de avanzar, que ya no eres determinado en conocerle a Él porque te acostumbraste a la idea de solo pedirle que te dé beneficios, y que probablemente te has dejado quizás hasta seducir un poco por un evangelio erróneo que se predica hoy en tantos medios masivos de comunicación como las redes sociales. Si ese es tu caso,
yo te invito a salir de tu lugar y venir a postrarte aquí y a decirle al Señor: haz como quieras, Señor, lo que quieras, Señor, con quien quieras, Señor, porque quieres. Por cierto, este cántico no existía. Acaba de llegar del cielo, así que algo hará el Señor con él. Amén. Móntenlo y pídele al Señor que te lo ayude a completar. Te voy a dar un consejo que no me pediste, pero es mi trabajo dar consejos. Pídele al Señor las canciones de la casa, porque muchas de las que se cantan por ahí, que nosotros las traemos de afuera, vienen de corazones que ni siquiera conocen al Señor. Por lo tanto, esa inspiración hay que ponerla en duda. Pero esta es de casa. Complétenla. Pídanle al Señor los versos. Ya tienen una parte y tienen un propósito. Todo el que entiende que debería estar aquí al frente, venga ahora, porque de los 5 minutos me queda uno. Y quiero orar por los determinados. Don Ángel, yo sé que usted tiene que quedarse allá. ¿Usted quiere venir? Pues venga. Haz como quieras, Señor, lo que quieras, Señor, con quien quieras, Señor, porque quieres. Haz como quieras, Señor, lo que quieras, Señor, como quieras, Señor, con quien quieres. Y yo tan solo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Haz como quieras, Señor, con quien quieras, Señor, cuando quieras, Señor, porque quieres. Hazlo conmigo, Señor, lo que quieras, Señor, como quieras, Señor, porque quieres. Y yo tan solo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Y yo tan solo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, mientras me rindo a ti. Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, mientras me rindo a ti. Y haz como quieras, Señor, lo que quieras, Señor, cuando quieras, Señor, porque quieres. Hazlo conmigo, Señor, lo que quieras, Señor, cuando quieras, Señor, donde quieras, Señor, porque quieres. Y yo tan solo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Y yo tan solo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Padre, en el nombre de Jesús venimos como lo que somos, tus hijos a través de Jesucristo.
reconociendo que ha sido por fe y tan solo por gracia, que no hay mérito ninguno en nosotros, que aún los dones, talentos, capacidades que pudieran operar en nosotros es porque vinieron de ti. Y por eso, Señor, nos humillamos ante ti y nos rendimos, Señor. Sabes, Señor, mira toda esta baúl de sueños que te hemos traído. Ahora, al igual que Pablo, optamos por la sabiduría de darlos por basura a fin de conocerte. Mira, Señor, este listado casi interminable de peticiones lo ponemos de lado, sabiendo que tú responderás conforme a tu voluntad, y que lo que tú respondas, cuando lo respondas, cómo lo respondas y si lo respondes, estará bien. Señor, perdónanos porque nos hemos dejado seducir, porque nos hemos dejado conquistar, porque nos ha resultado dulce al paladar, como le resultó en su momento apetitoso a Adán y a Eva las ofertas de otro mensaje. Porque la batalla sigue siendo la misma, con que Dios os ha dicho, mas yo os digo. Perdónanos, Señor, por las veces que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, que de continuo se niegan y se resisten a tu voluntad. Perdónanos por haberles permitido sentirse atraído por un mensaje que se predica con Biblia, pero que no honra la Escritura, y que ha convertido a los hombres y a las mujeres en el centro, cuando el único centro es Cristo, que nos ha inspirado a aferrarnos a esta tierra cuando tu plan es que nos vayamos de ella, que nos ha llenado de ambiciones cuando el plan es mantenernos en la visión. Y, Señor, con sencillez de corazón, sabiendo que no hay nada en mí, y lo digo sinceramente, pero aceptando la delegación que me das para poder predicar tu palabra, y la delegación que los pastores de esta casa me han confiado hoy al invitarme a exponerla, vengo bendiciendo a este pueblo. Los bendigo con la capacidad de aceptar el quebranto, ese quebranto que proviene de ti y que nos forja con fuego, de modo que se cumpla tu voluntad en nuestra vida. Los bendigo, Señor, con la capacidad para aprender a vivir cualquiera sea la condición, como le enseñaste al Pablo, tanto para estar saciado como para padecer hambre, tanto para estar saludables o como para atravesar por conflictos en la salud. Cualquiera sea la condición que nos toque, ayúdanos, Señor, y bendice a este pueblo con la capacidad de aprender a vivir como dice tu palabra, sabiendo que sí, es cierto, vamos en camino a un cielo glorioso donde ni siquiera hay necesidad de sol, porque el único digno de ser adorado lo ilumina todo con el fuego que sale de su rostro y de sus ojos. Nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón por las tantas veces que hemos tratado de forzarte a que hagas nuestra voluntad. Te pedimos perdón por las tantas veces que nos hemos comprometido a servirte y después comenzamos con las diversas excusas que, aunque sean válidas, ninguna tiene el peso como para dejarte a ti esperando. Porque hemos perdido la entereza de ponerte en el primer lugar verdaderamente, sin importar que no recibamos más nada a cambio, porque ya nos lo diste todo en Jesucristo. Y ahora levanten todos sus manos, por favor, y díganle al Señor: me rindo a ti. Díganle: me rindo a ti. Te rindo mis ideas, te rindo mis anhelos, te rindo mis metas, te rindo mis sueños,
Te rindo quién soy. Te rindo lo que quisiera ser. Te rindo lo que tengo. Te rindo lo que quisiera tener. Y te pido que al igual que Jesús lo hizo, escuches mi oración hoy. Cuando te digo, haz tu voluntad y que no sea la mía. Haz conmigo lo que tú quieras. Y al igual que Job, hoy entiendo, acepto y amo la verdad de que estás determinado y harás como quieras hacer. En el nombre de Jesús. Mantenga sus manos en alto, por favor. Quiero extender una bendición sacerdotal sobre usted. Que el Señor te conceda sabiduría para atender su soberanía. Que no falte fuego, ni fidelidad, ni enfoque en tu jornada. Y que esta casa de adoración, llama de fuego, permanezca firme en el cumplir su propósito, el propósito de Dios. Que se cumpla en ustedes y que se cumpla en la obra. Y que ustedes sean firmes y determinantes en ser fieles a Dios a través de ser fieles a su obra. Los bendigo con determinación, los bendigo con enfoque, los bendigo con firmeza para caminar en el propósito de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si lo has recibido, di amén.